a la mano, bueno, pues qué bendición, hermano. Lo invito a que la abra. Y si no la tiene, bueno, pues nosotros aquí vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Si ustedes se acuerdan, hermanos, la primera iglesia estaba en proceso pues de iniciar, ¿verdad? Y los hermanos empezaban a juntarse, algunos empezaban a llevar diferentes cosas para colaborar, otros llevaban dinero para ayudar, hermanos, a las diferentes causas. Pero lo hermoso del inicio de esta iglesia es que nos dice la palabra de Dios que todos tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Absolutamente todas. Pero había algunos, hermanos, que no querían caminar, que no querían correr en el mismo paso que corrían todos los demás que estaban iniciando esta iglesia. Y dice Hechos 5, versículo 1 al 11, dice, pero cierto hombre llamado Ananías. Ahora, hermano, esta historia la hemos escuchado probablemente cientos de veces, ¿verdad? Cientos de veces. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Tanto Ananías como Safira, hermanos, se habían puesto de acuerdo para tratar, y digo tratar, ¿verdad? Porque no lo lograron, de engañar con el dinero que llevaban, habían quitado una parte para ellos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Fíjese bien, hermano, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y mire, hermano, lo que le dice Pedro, enfrentándolo, ¿verdad? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías, eres un mentiroso, pero la mentira no ha sido para nosotros. Has mentido al Señor. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Probablemente también se habían puesto de acuerdo, hermanos. Primero llegas tú y luego llego yo, así como que no sé nada, y tú primero arreglas ahí con Pedro y con los hermanos y les das el dinero, y ya cuando hayas arreglado eso llego yo, pero no sabía Safira la sorpresa que le esperaba, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, si yo hubiera visto esto y hubiera sido testigo de esto, tampoco me quedarían ganas de echar una mentira, ¿verdad? Ni siquiera una mentirilla, como dicen por ahí, piadosa. Hermanos, estaba leyendo una ilustración, estaba leyendo una historia de 4 jóvenes que faltaron al colegio precisamente el día que se iba a presentar un examen muy difícil. Y estos jóvenes argumentaron ante su profesor la ponchadura de una llanta. Y cuando llegaron con él le dijeron, una disculpa, veníamos los 4 en el auto y no pudimos llegar porque se nos ponchó una llanta. Su profesor los entendió y dijo que les daría otra oportunidad para que presentaran el examen, pero que si estaban mintiendo los iba a reprobar a todos. Entonces, teniéndolos ahí enfrente, mandó a cada uno
a una aula diferente para platicar con ellos. Los jóvenes no sabían lo que les vendría, ¿verdad? Pues ¿por qué nos está dividiendo el profesor? Y después entró a cada una de las aulas y le preguntó a cada uno de los jóvenes, de las 4 llantas, ¿cuál fue la que se ponchó? Hermanos, los jóvenes no se habían preparado para esta pregunta. Así como no se habían preparado para el examen, no se habían preparado para esta pregunta. Y unos dijeron la delantera, otros dijeron la izquierda, trasera, otros dijeron, hermano, se confundieron todos. El resultado, no coincidieron en sus respuestas y los 4 hermanos fueron reprobados. La mentira, tarde o temprano, sale a la luz. La mentira, mis queridos hermanos, es un arma poderosa, como decíamos anteriormente, que usa Satanás para hacernos, hermanos, estar en mal, no solo con nuestro Dios, sino con nuestro prójimo. Mentira, hermanos, es todo aquello que es opuesto a la verdad, obviamente, ¿verdad? Y que es usada con la intención, primeramente, de engañar a otros. Me llama mucho la atención que la palabra mentira nace de una palabra latina que quiere decir mentis. Así como cuando decimos fue de amentis, ¿verdad? Así, esa es la raíz de la que viene la palabra mentira. Y quiere decir, hermanos, mentis quiere decir de la mente. Y aquí lo interesante, mis queridos hermanos, es que toda mentira primero pasa por nuestra mente. Primerito, hermanos. Así como Ananías y Zafira estuvieron pensando cómo engañar o tratar de engañar a los apóstoles, toda mentira, hermanos, que viene a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida laboral y tristemente a nuestra vida matrimonial, primero pasa por nuestra mente. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante cuidar nuestra mente, tenerla como nos marca una y otra vez la palabra de Dios, ocupada en las cosas del Señor. Filipenses 4:8 nos dice que debemos estar concentrados en todo lo que es verdadero. Aquí nos está hablando de lo que es íntegro, ¿verdad? En lo que es honesto, en lo que es honrado, en lo que es decente, en lo que es justo, ¿verdad? Cuando nos habla de justo, está hablando conforme a la justicia y a la razón. Y Filipenses 4:8 nos dice que utilicemos nuestra mente solamente para estar concentrado en lo puro, en lo que es correcto, hermanos, en lo que se ajusta a Dios, sin mezclas. Entonces, hermanos, la mentira es algo que desagrada a nuestro Dios. Tristemente, y digo tristemente, hermanos, porque pues la mentira es algo intrínseco, es algo que está dentro del ser humano. Usted puede ver a niños pequeñitos que son inocentes, pero aún en su inocencia tienden a mentir. ¿Quién fue? Yo no, fue mi hermano. ¿Quién fue? Yo no, fue esto. Tienden a mentir, ¿verdad? Pero mire, un gran problema surge cuando ya somos adultos, cuando ya vamos creciendo, cuando ya tenemos, hermanos, una capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y un gran problema surge cuando no sentimos ningún pesar por practicar la mentira. Mire, hay gente que es mitómana, miente para todo miente, todos los días miente para sacar provecho, miente para querer engañar, miente para todo mienten. Y no solo eso, sino que hay tranquilidad en ellos. Y lo peor todavía es que se justifican por practicar la mentira. Es que tuve que echar esta mentira porque de lo contrario hubiese pasado esto o hubiese pasado aquello. Entonces tuve que mentir. ¿Por qué no trae licencia? Pues es que se me olvidó en la casa. Y no, hermano, la verdad es que no tenemos licencia. ¿Por qué hizo esto? Pues es que se me hizo fácil hacerlo y no pensé que fuera a suceder lo que sucedió. Hermanos, y mentimos. Y lo único que estamos haciendo, hermanos, es que estamos poniéndonos no solamente mal con Dios, sino mal,
hermanos, con nuestro prójimo y tristemente, como les decía anteriormente, muchas veces mal con nuestro cónyuge, ¿verdad? La mentira, mis queridos hermanos, es practicada por la mayoría de los seres humanos, aún cristianos, porque el hecho de ser cristianos, hermanos, no nos hace impecables ni intachables. Ahora, con esto no quiero decir que debemos justificar a los mentirosos de ninguna manera, pero muchas veces, hermanos, se nos hace como que no pasa nada, y ¿sabe qué? Ahorita vamos a ver más adelante, sí pasa algo. Mentimos con mucha facilidad, mentiras grandes, mentiras pequeñas a conocidos, a desconocidos, a hermanos en la fe y tristemente aún a pastores. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, hermano, es que tenía al niño bien malito. Hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, pastor, si supiera que me llegaron de repente unas visitas. Hermano, y le mentimos y mentimos y mentimos. Tristemente, en muchas ocasiones disfrazamos la mentira como mentiras piadosas, ¿verdad? O mentirillas blancas, que muchas veces pensamos que vamos a decir con el deseo de no hacer sentir mal a otros, pero aún sigue siendo mentira. Mire, la hipocresía, el engaño, la lisonja son formas de mentir. La lisonja, hermanos, es cuando usamos palabras para alabar a alguien buscando sacar provecho de nuestras palabras. Eso quiere decir la lisonja. Entonces, hermanos, son formas en las que nosotros mentimos, ¿verdad? Quizá para muchos mentir puede ser algo insignificante para los ojos de Dios, porque pues pensamos que no es un pecado grave. Pero ¿sabe qué? La mentira es un pecado altamente condenado por Dios. Tan es así que forma parte de los 10 mandamientos ordenados por Dios a su pueblo. Ahí en Éxodo 20:16 vemos esto, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento vemos a Cristo, hermanos. En Juan 8:44 el Señor Jesucristo estaba argumentando con unos judíos que querían seguirle, pero le cuestionaban una cosa y le cuestionaban otra, ¿verdad? Para tratar de atraparlo quizá en algún error. Y ahí el Señor Jesucristo, hermano, nos revela de dónde proviene la mentira y nos dice que proviene de Satanás, quien se ha afanado en engañar siempre a los hijos de Dios desde el huerto de Edén hasta la fecha. ¿Se acuerdan allí, hermanos, en el huerto de Edén, cuando la serpiente con sus astutas mentiras engañó a Eva, hermanos? Bueno, pues desde ahí, mis queridos hermanos, Satanás ha insistido y va a seguir insistiendo, hermanos, a que nosotros mentamos, a que nosotros seamos mentirosos, a que nosotros seamos engañadores, a que de nuestros labios no salga, hermanos, palabra de verdad. Y la mentira, hermanos, es universal. La mentira está en todos lados, en todos los ambientes, en todas las sociedades. Y les decía tristemente, hermanos, aún en las iglesias. Estaba leyendo unas encuestas, hermanos, de una agencia, bueno, pues supuestamente muy prestigiosa, ¿verdad? Y decía que el 22% de las personas mienten para cubrir una falta personal. Bueno, me ha pasado a mí. Ahora, yo espero que usted no diga que usted nunca ha mentido. Pero mire, el 22% de las personas mienten para cubrir una falta personal. ¿Por qué llegaste tarde? Se ponchó la llanta, como el ejemplo de los 4 jóvenes. ¿Por qué no viniste? Porque me pasó esto. ¿Por qué no terminaste? Porque no pude. Y la verdad, hermano, mentimos solamente para cubrir faltas o fallas personales. Decía esta encuesta que el 16% usa la mentira como medio para obtener algún beneficio. Fíjese, hermano, qué tremendo. El 16% usa la mentira como medio para obtener algún beneficio. No estoy hablando de políticos, ¿verdad? Porque ahorita no podemos hablar de política. Pero, hermanos,
¿Cuántos nos prometen tantas cosas solamente para obtener el beneficio, para usarnos? Y la verdad, qué triste es cuando nos sentimos usados por alguien que con sus mentiras, hermanos, obtiene lo que quería de nosotros. Qué triste es. Decía esta encuesta que el 15% lo hace por conveniencia personal, o sea, lo mismo, ¿verdad?, para sacar un beneficio personal, y el 14% utiliza las mentiras para evitar algún castigo. Como veíamos, muchas veces los niños, hermanos, utilizan las mentiras para evitar alguna consecuencia, para evitar algún castigo, ¿verdad? Muchas veces lo vemos en las relaciones matrimoniales, ¿verdad? Muchos hombres o muchas mujeres utilizan las mentiras, hermanos, para cubrir quizá un pecado, para cubrir una falta, para cubrir un error. No sé, hermanos, no sé, pero la verdad es que cuando el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros nos redarguye en cuanto a la mentira, hermano, esa es una señal inequívoca de que el Señor no está agradado, de que no está contento con que nosotros mintamos. El 8% usa las mentiras para reforzar la imagen positiva de sí mismo. Mienten, hermanos, para engañar a otros de que son tal cosa, de que hacen tal cosa, de que son expertos en esto, de que saben hacer diferentes tareas, y la verdad, hermano, es que muchas veces ni siquiera son expertos. ¿Cuánta gente hay, mis queridos hermanos, que compra un título falso para decir que estuvieron estudiando 4 o 5 años en una universidad? Y la verdad, hermano, es que pues qué triste es cuando hacen uso de ese tipo de mentiras, porque tarde o temprano, hermano, todavía todo va a salir a la luz. Y el 25%, dice esta encuesta restante, mienten para contar historias fantásticas o para evitar herir a otros. Ay, hermano, conocemos gente que son bien mentirosos. Te platican unas, es más, hasta les decimos, a ver, ahora cuéntame una de vaqueros. Porque te platican unas historias bien fabulosas, bien extraordinarias. Y lo más maravilloso es que ellos mismos se creen su mentira. Hermano, la mentira es totalmente desagradable en contra de nuestro Dios. La mentira es una práctica que debe desaparecer totalmente, hermanos, de toda persona que dice ser nacido de nuevo, de toda persona que dice ser hijo de Dios, de toda persona, hermano, que tiene acceso al trono de la gracia, de toda persona, hermanos, que puede abrir con confianza la palabra de Dios. La mentira no debe estar, hermanos, de ninguna manera en los labios de un hijo de Dios. La mentira, mis queridos hermanos, es como un cáncer maligno que llega a nosotros y afecta de manera negativa nuestra vida y la vida de aquellos que nos rodean, especialmente en el área espiritual. Y sabe que siempre va a traer consecuencias negativas. Ahora, hermanos, la mentira primeramente es aborrecible. Y la palabra se oye fuerte, ¿verdad? Pero es aborrecible a los ojos de Dios. En Proverbios 12:22, la palabra del Señor dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Hermano, el Señor detesta, le causan náusea, aborrece a aquellos que usan sus labios para proferir, para hablar mentiras. Dice la palabra de Dios, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hermano, ¿usted está hablando verdad con su prójimo? ¿Usted está hablando verdad con su cónyuge? ¿Usted está hablando verdad en su trabajo? Le digo algo, el Señor está contento con eso. Pero cuando hablamos mentira, es algo que el Señor aborrece, que no le gusta. La mentira, hermanos, afecta mucho, pero usted no sabe cuánto afecta
nuestra relación con Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías 59, también un versículo muy conocido, hermanos, que hemos leído muchas veces. En Isaías 59, versículos del 1 al 3, dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Hermano, el Señor, no creas que ha cerrado su oído para contigo. Su oído está abierto y su salvación está cerca de nosotros, ¿verdad? O cerca de aquellos pues que no le conocen, ¿verdad? Pero a nosotros nos aplica, hermano, que el oído del Señor no se ha cerrado para con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces el Señor no escucha mis oraciones? Dice el versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades, o sea, pero su pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, hermanos, de nosotros hace que el Señor se voltee, hermanos, y no quiera escucharnos. Y luego dice el versículo 3, dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Hermano, la mentira es un pecado que hace división entre nosotros y el Señor. Por eso, hermanos, hay que ser muy cuidadosos con lo que vamos a hablar, con lo que vamos a decir, con lo que va a salir de nuestros labios. Y probablemente habrá situaciones en las que vamos a tener que ser rectos, que ser honestos, que ser íntegros, pero hablar verdad. Y estar seguros, hermanos, que hablar verdad nos va a poner bien con nuestro Dios. Como decía ahorita que leíamos el Proverbios 12:22, va a ser contentamiento para nuestro Dios el hecho de que nosotros hablemos verdad. ¿Qué tan mentirosos somos, hermanos? ¿Qué tan frecuentes somos para hablar mentira? Hermano, la mentira destruye nuestra confianza y nuestra relación para con los demás. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, tienen muchísimos problemas porque ya entre cónyuges no se creen nada? Ha sido tanta la mentira que hemos proferido, ha sido tanta la mentira que hemos hablado, hermanos, como cónyuges, que ya no nos creemos nada. Nuestros hijos ya no nos creen, nuestro patrón ya no nos cree. Hermano, la mentira destruye nuestra confianza, destruye nuestra relación con los demás. Proverbios 26:28 nos dice la palabra de Dios que la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no, hermano? La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Mire, el mentiroso atormenta, el mentiroso destruye, el mentiroso daña, el mentiroso lastima a los demás y no solo eso, sino que da lugar a más mentiras y da entrada, hermanos, a Satanás. Porque Satanás es el que viene a nosotros y nos invita y nos incita y nos mueve a mentir, como lo hizo con Eva allá en el huerto de Edén. ¿Y qué sucedió? Cayó. ¿Y qué pasa cada que nosotros mentimos? Caemos delante de Dios. Mis queridos hermanos, acostumbrémonos a hablar verdad. A veces decimos que de todo le echamos la culpa al diablo, hermanos. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él es el padre de mentira. Y Él induce al ser humano a mentir. Y lo acabamos de ver ahorita con el ejemplo de Ananías y Zafira, en donde Pedro le dice a Ananías, ahí en Hechos 5:3, dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Hermanos, Satanás llena nuestro corazón para mentir. Y qué triste es cuando le damos entrada en nuestro corazón, un corazón, hermanos, que debe estar lleno solamente del Señor. Le damos entrada a Satanás cuando mentimos.
el egoísmo, la ambición, la codicia, el deseo de tener otras cosas, el deseo de sentirnos más, hermanos, nos lleva a mentir. Y nos impide, hermanos, ver la maravillosa bendición que tenemos cuando somos verdaderos delante de Dios, delante de los hombres. El mentiroso se contenta con el aparente éxito de la mentira, porque la mayoría de los que mentimos, porque ahí vamos todos, hermanos, ¿verdad? Estamos quitándonos la mentira. Yo le doy gracias al Señor, que el Señor ha obrado, hermanos, porque yo antes de conocer a nuestro Dios, cómo era mentiroso y fantasioso, y inventaba un montón de cosas, hermanos, para librarme, según yo, de consecuencias, ¿verdad? La verdad es que el mentiroso cree que sus mentiras tienen éxito, pero solo es cuestión de tiempo, porque tarde o temprano, hermanos, como dice la palabra de Dios, todo sale a la luz, toda verdad, hermano, saldrá a la luz. Ahora, nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo ya no quiero mentir, hermano. Yo sé que la mentira es pecado, y más con esto que estamos viendo, yo sé que es algo que es incorrecto delante de Dios. ¿Qué puedo hacer, hermano? Bueno, pues podemos transformar, hermanos, esa inclinación a la mentira con la ayuda del Espíritu Santo, que gracias al Señor mora dentro de nosotros. Y Romanos 12:2 nos invita a transformar, hermanos, a transformar todo nuestro entendimiento. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario ser rectos, ser íntegros delante de Dios y delante de los hombres, y reconocer primeramente si estamos pecando, si hemos sido mentirosos, reconocer nuestro pecado. Colosenses 3:9 nos dice la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, no mintáis. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Sabes qué? El anterior era mentiroso, el anterior era engañador, el anterior hablaba con sus labios mucha mentira, pero el nuevo hombre ya no debe de mentir. Ya no debe de mentir. No mintáis los unos a los otros. Esposos, no mintáis los unos a los otros. Padres, no mintáis a sus hijos. Hijos, no mintáis a sus padres. Hermano trabajador, no le mientas a tu patrón. Hermanos, como congregantes de una iglesia, no le mentamos al pastor. Seamos verdaderos, hermanos. La verdad es que muchas veces somos tentados a mentir para evitar un castigo, para evitar un problema, para evitar algo que nos va a afectar, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando seamos tentados a esto, debemos clamar al Señor antes de hablar. El Salmo 119, versículo 29 dice: aparta de mí el camino de mentira. Hermano, cuando estemos así a puntito de echar una mentira, Señor, aparta de mí todo camino de mentira. Y yo creo, hermano, que el Señor lo va a apartar, y no solo lo va a apartar, sino va a acomodar las cosas a modo que nosotros podamos hablar verdad siempre. La mentira, mis queridos hermanos, estamos terminando, desagrada al Señor. La mentira desagrada a Dios. La mentira es un pecado que el Señor abomina. La mentira no es buena, hermanos, ni para nosotros, ni para nuestro prójimo. Yo creo, hermanos, que es tiempo de tomar decisiones en cuanto a la mentira. Yo creo, hermanos, que es tiempo de tomar decisiones y convertirnos en personas dignas, hijas de Dios, siendo íntegros, siendo rectos, siendo verdaderos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Reconocer delante de Dios si somos mentirosos. Reconocer delante de Dios cada una de nuestras mentiras.
Ahora, con esto no quiero decir que si usted en el pasado afectó a alguien con una mentira, vaya y le diga que mintió. Si usted cree que eso no le va a afectar, sería bueno hacerlo, pero si le va a afectar, ya no lo haga, hermano. Pídale perdón a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos con Dios a no hacerlo más. Pero un compromiso, hermanos, delante de Dios, si no se cumple, fue mentira. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Buscar la ayuda de Dios para sostenernos en la verdad. Salmo 119, 29, aparta de mí el camino de mentira. Mis queridos hermanos, es tiempo de convertirnos en personas rectas, íntegras, que hablan verdad. Los invito a tener un tiempo de oración. Padre amado, gracias Señor por su bendita palabra. Gracias Señor porque en ella encontramos cosas que probablemente nos redarguyen, quizá nos hieren Señor. Pero qué buena es su palabra, Padre Celestial, para con nosotros. Ayúdenos, Padre, a que de nuestros labios siempre salga lo verdadero, Señor, lo justo, lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre, Señor, lo que es virtuoso. Ayúdenos a no mentir, Padre. Ayúdenos, Padre, a hacer solo cosas que sean correctas, porque la verdad es que muchas veces cuando hacemos lo incorrecto es cuando eso nos lleva a mentir. Yo ruego por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga sus vidas. Bendiga, Padre Celestial, sus familias. Bendiga sus matrimonios.